Bueno, estamos en la etapa final donde nos toca entrenar, bueno, compilar y entrenar el modelo para finalizar esta fase. Para compilar, pues es un poquito diferente al que os tengo acostumbrados en las secciones anteriores, porque vamos a elegir un optimizador y una función de pérdidas totalmente diferente, puesto que aquí ya no tenemos un clasificador múltiple, simplemente es un clasificador binario. Así que hay que cambiar la forma en la que se optimiza y se elige la función de pérdidas y la métrica de la precisión. De modo que, en este caso, los argumentos van a diferir ligeramente. El primero es que el optimizador no va a ser el de Adam, va a ser el RMS-prop, root mean square prop, la proporción del error cuadrado medio, que es el recomendado para redes neuronales de este estilo, recurrentes. Podríais utilizar todavía el optimizador de Adam, pero en estos casos este optimizador RMS-prop está más preparado para este tipo de redes neuronales recurrentes que estáis intentando entrenar. Nos dará mejores resultados y la función de pérdidas pues ya no es el sparse categorical cross entropy, simplemente es binary cross entropy porque la clasificación es binaria, o es positiva o es negativa, ya no hay tercera opción posible, puesto que los resultados son binarios opuestos a los multiclase que ya conocéis de las secciones anteriores. Ya no hay 10 posibles valores, solo hay 2, o positivo o negativo, o 0 o 1 respectivamente, y por tanto la función de pérdidas me basta que sea una binary cross entropy. En este caso, la binaria es más utilizada normalmente porque es la que nos permite catalogar algo como éxito o fracaso, pertenecer o no pertenecer, y del mismo modo la métrica asociada ya no es sparse categorical, simplemente es accuracy y ya está, ¿vale? Es simplemente accuracy porque es la precisión, o aciertas o fallas, aquí ya no hay posibilidad de elegir otra cosa que no sea acierto o error. Entonces, todavía más simple, la clasificación binaria no tiene mucho más misterio, más sencilla, y la binary cross entropy me va a ayudar a minimizar la probabilidad de equivocarme de clase durante la fase de entrenamiento. Y cuando hagáis entrenamiento o clasificación multiclase, bueno, pues recordad que simplemente la función de pérdidas será la sparse cross entropy o la sparse categorical cross entropy o la sparse categorical accuracy como métrica, ¿de acuerdo? Entonces simplemente si hacéis el mismo ejemplo y con el texto queréis saber el género de la película, terror, comedia, lo que sea, ¿de acuerdo? Hay una serie de categorías, ya no es binaria, pues simplemente recordad las que os he enseñado anteriormente. Entonces, está bien, ya tenemos las situaciones cubiertas, básicamente sabéis acerca de todas las posibles clasificaciones de cualquier red neuronal, binaria o no binaria, y fijaros que conectarlo es igual de simple que siempre. En model.compile le pasáis los parámetros, root mean square error prop, la función de pérdidas y la métrica, y justo antes de llevar a cabo la fase de entrenamiento, fijaros que a mí me gusta mostraros el resumen, el summary, para que veáis todos los parámetros que se tienen que calcular. Aquí fijaros que el número de parámetros ha crecido bastante porque tenemos potencialmente 100 palabras por cada frase, con un total de 128 neuronas o 128 valores que se infieren de cada una de ellas, y eso por supuesto para cada una de las valoraciones que se suministre a la red neuronal recurrente. Luego, después de la capa de embeddings, tenemos la capa que él llama de unificación, ¿no? O la capa en la que se lleva a cabo el filtrado con la tangente hiperbólica, que básicamente reduce, como podéis ver, el número de parámetros, junta la capa anterior, los 128 anteriores con los 128 actuales, fijaros que pasamos de 2 millones y pico a apenas 100.000 conexiones, para ser resumidas en un único valor a través de 129 parámetros adicionales. El número de parámetros podéis ver que no es moco de pavo, 2,7 millones aproximadamente de parámetros que la red neuronal tiene que entrenar. Por supuesto, todos estos pesos van a ser actualizados automáticamente con la técnica del gradiente descendiente estocástico gracias al optimizador RMS-prop, que básicamente intentará minimizar esa entropía cruzada binaria e intentar acertar cuantos más
valores mejor. También fijaros que no hay hiperparámetros que no sean entrenables dentro de la red neuronal, por tanto, la red neuronal podrá hacer el trabajo propiamente dicho sin necesidad de que nosotros hagamos nada más. Entonces, tenemos compilada la red neuronal, la tenemos preparada. Última fase es entrenar. Recordad que en la fase de entrenamiento podíamos suministrarle los epochs que queríamos llevar a cabo. En mi caso, fijaros, tengo Xtrain con todas las frases para entrenar, todas las sentencias, las valoraciones y su potencial valoración, positiva o negativa. Voy a pasar 3 veces sobre todo el conjunto y el batch size que os había comentado y no habíamos utilizado hasta ahora, aquí va a aparecer porque lo que vamos a hacer es suministrarle a través de menos epochs, solo 3 epochs, las frases en bloques de 128 frases cada vez. Por supuesto, esto lo hacemos porque al suministrárselas todas una por una, tardaría mucho tiempo pasar por las 25.000 frases que tiene el dataset. Si se las doy de 128 y luego corregimos, actualizamos, pues probablemente tarde muchísimo menos porque la fase de actualización, de corrección con el optimizador de RMSprop solo se va a hacer cada 128 frases que haya analizado la red neuronal, ¿de acuerdo? Entonces, esto ayudará también a obtener grandes resultados y a evitar potenciales errores de sobreajuste, de overfitting en la fase de validación. Luego, en la zona de los ejercicios, por supuesto, os reto a que probéis e intentéis mejorar, cambiar el parámetro de batch size y demás. En este caso, con 128 significa que vamos a suministrar a la red neuronal con diferentes bloques, cada uno de los cuales tendrá 128 reviews. Se valorarán todas de golpe, las clasificará la red neuronal toda de golpe y a continuación se corregirá con propagación hacia atrás los pesos, en lugar de suministrar cada observación una por una sobre todo el conjunto de entrenamiento que pues tomaría algo más de tiempo y podría producir problemas de sobreajuste. Entonces, en nuestro caso, en bloques de 128 en 128, todos esos bloques serán los que ayudarán a extraer y a corregir los parámetros, los pesos de la red neuronal de golpe en la fase de propagación hacia atrás. Y bueno, el resultado, pues podéis ver aquí, solo en el primer epoch acertamos el 77-78% de las valoraciones, lo cual pues diréis, ostras, es elevado. Bueno, pensad que es binario, ¿eh? No podríais conseguir menos de un 50%, sería casi un delito, ¿no? No os equivocaríais más que tirando una moneda al aire. Pues bueno, empezamos con un 77, subimos a un 88 en el segundo epoch y el tercer epoch ya supera el 90%, vamos a casi a un 92% que está bastante bien para la fase de entrenamiento. Por supuesto, intentad mejorar esta precisión, añadirle más epochs, cambiad el tamaño del batch size o jugad con alguna de las capas. Aquí, por ejemplo, yo he extraído 128 neuronas de información por palabra. Tratad que en lugar de ser 128 sean más o sean menos, intentad jugar con esos parámetros para ver si el resultado mejora acorde a ello. Pero ojo, no gritéis, no cantéis victoria todavía, porque hay que comprobar la precisión en la fase de evaluación del modelo, no vaya a ser que la hayamos liado parda. Entonces, en la fase de evaluación, fijaros, hacemos model.evaluate, le pasamos el conjunto de X-test y de Y-test, igual que antes, nos devuelve a la fase de evaluación dos parámetros, la función de pérdidas o la pérdida y la precisión. Y en este caso, pues podéis observar que la precisión en la predicción es el 85%, que es bastante, bueno, no bastante, pero es 7-8 puntos más bajo que en la fase de entrenamiento. Entonces, a ver si tenéis alguna idea para mejorar esta predicción, esta precisión en la fase de testing. Tal vez aquí hay un poquito de overfitting, entonces tenéis toda la fase de ejercicios para practicar e intentar darnos un resultado mejor que el que tenemos ahora en pantalla. De nuevo os recuerdo que el objetivo es básicamente intentar predecir si una valoración es positiva o es negativa. Y si os acordáis, pues nosotros mismos habíamos tomado el dataset de Kaggle, que lo teníamos por aquí, donde se proponía como reto el intentar mejorar un benchmark básico, que el 85% de las películas nos den con una valoración correcta, pues oye, está bien, ¿vale? Está bien, pero yo creo que podemos intentar ir a una precisión
superior, que esté por encima o esté rozando el 90%. Y ese es el propósito de este conjunto de datos, para poder chequear si vuestra red neuronal lo hace correctamente o habéis definido la arquitectura adecuada, o incluso probamos con diferentes hiperparámetros, cambiar el optimizador, los parámetros que se puedan ajustar, el batch size, el número de epochs, ¿de acuerdo? Cualquier cosa que queramos, con tal de conseguir no una eficacia del 85%, pero una cercana al 90%. Yo estoy seguro que si probáis de jugar con estos parámetros vais a conseguir llegar al resultado esperado y sobre todo os sentiréis más cómodos utilizando redes neuronales recurrentes. Bueno, esto finaliza esta sección y nos permite ir a la siguiente, donde hablaremos de Deep Learning, de aprendizaje profundo, y entraremos de lleno en la rama de la inteligencia artificial. Así que empezaremos a ver aplicaciones reales que se pueden llevar a cabo con TensorFlow 2.0 directamente usando la librería, y estas aplicaciones nos van a permitir observar qué podemos hacer con TensorFlow en el mundo de la empresa y qué podemos sacar de ello, de qué nos podemos beneficiar de la inteligencia artificial o de TensorFlow, sobre todo desde el punto de vista del potencial que tiene esta herramienta y cómo, pues, colocarlo directamente en producción, crear una API y demás. De modo que hemos visto las tres aplicaciones más clásicas de las redes neuronales artificiales, convolucionales y recurrentes. Vamos a ir un paso más allá y ver qué podemos hacer realmente añadiendo TensorFlow en nuestra empresa y sacando ventaja de ello.